Buenas noches, Liz. ¿Cómo están mis estimados estudiantes? Muy buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos a su primera clase de la tercera unidad en el área de matemáticas, ¿ya? Vamos a abordar ahora el tema referente a los logaritmos. Buenas noches, Lisen. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente, qué gusto. Buenas noches, Lisen. Buenas noches, licenciada. Hola, ¿Cómo está? bienvenidos, buenas noches, qué gusto. Bueno, dentro del índice de contenidos vamos a estar revisando lo que son los logaritmos, su estructura, cómo pasar de potencia a logaritmo y algunos ejercicios. Muy buenas noches, bienvenidos. Finalmente, ¿con qué concluimos? Con las preguntas de la clase en vivo, y eso va a depender de quién depende esas preguntas, de ustedes, ¿verdad? Porque vamos a ir avanzando con los ejercicios en clases, y si ustedes van respondiendo de manera rápida, si han puesto atención, lo van a poder hacer. Y vamos con... ¿Listo? Entonces, vamos primero a ver algo de la parte teórica, luego ya vamos a ver unos ejemplos de lo que son los logaritmos. Nos dice que se vincula bastante con lo que tienen que ver las potencias, ¿ya? Un logaritmo expresa entonces potenciación, es decir, un ratito, por favor. Muy bien, como les decía, indica el exponente por el cual se debe elevar la base para obtener la potencia indicada. Esto lo vamos a resolver con ejemplos. Para expresar, por ejemplo, un logaritmo de 9 en base 3, que es igual a 2, sería de esta manera. Logaritmo en base 3 de 9. ¿Qué quiere decir? ¿Ya? Dentro de las partes de los logaritmos, a esto se lo conoce como base del logaritmo. Si la base del logaritmo nosotros le elevamos al resultado, vamos a obtener el los cultivos de esta gramínea. Nosotros, como ustedes ven aquí, aparte de arroz, hay maíz, hay cacao. Vamos a obtener el argumento, porque esta partecita de los logaritmos se llama argumento, ¿ya? Como podemos ver aquí, el logaritmo expresado significa que 3, es decir, la base, elevado a que el resultado me va a dar el argumento, ¿ya? Por eso lo relacionamos con las potencias, porque se desprende de ahí. Entonces, dentro de los componentes tenemos, este es el componente de ¿qué? De una potencia, ¿ya? Que tiene siempre una base, un exponente y el resultado que se lo llama potencia. Y los componentes del logaritmo, en cambio, tenemos el log, que es lo que identifica el ejercicio como tal, la base del logaritmo, que se encuentra en esta partecita, el argumento o antilogaritmo, y el logaritmo en sí, que viene a ser el ¿qué? El resultado. Como les dije, si nosotros elevamos la base para el logaritmo, nos da como resultado el argumento, tal cual como lo vimos en el ejercicio anterior. Como les decía, logaritmo está vinculado o muy parecido a lo que son las potencias. ¿Qué quiere decir? La base elevado al logaritmo nos da como resultado el argumento. Entonces, aquí tenemos nosotros de potencia a logaritmo. Este es un ejercicio en que desarrollado en potencia. De base 2 y exponente 3. ¿Qué me indica esta base? El exponente, perdón, me indica el número de veces que voy a multiplicar mi base para obtener el resultado, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos 8. ¿Por qué es 8 en potencias? Hablando ahorita. Porque 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Entonces, aquí he obtenido yo mi resultado. Ahora, esto expresado como logaritmo, en cambio, mi base de la potencia pasa a ser mi base de logaritmo, ¿ya? El exponente pasa a ser en sí el resultado, también llamado como logaritmo, y este resultado o potencia pasa a ser el número de logaritmo, o también llamado como argumento.
Vamos a ver entonces cómo pasamos nosotros de potencia a logaritmo. ¿Cómo quedaría el primer ejercicio? El primer ejemplo, no lo llamemos ejercicio, el primer ejemplo. Entonces, si decimos que la base pasa a ser mi base de logaritmo, quedaría logaritmo en base 7 de 49. ¿Es igual a qué? A 2. Y así vamos expresando los demás ejemplos. Logaritmo en base 6 de 216 es igual a qué? A 3. Vamos con el siguiente ejemplo. ¿Cómo sería el siguiente ejemplo? Logaritmo en base 3 de 81 es igual a 4. Y por último, logaritmo en base 2 de 32 es igual a 5. Esta es la forma como nosotros pasamos de potencia a logaritmo. Ahora, aquí tenemos también las partes de un logaritmo. Esto está direccionado, me parece, a la tarea, que ustedes tienen que ir ubicando las partes de los logaritmos y ahí tienen que ir arrastrando la opción correspondiente. Como les había dicho, aquí tenemos el argumento o antilogaritmo, aquí tenemos la base del logaritmo y el logaritmo en sí. Y esta es las partes o la estructura, pero de una potencia. Se lo ubicó, como van vinculados, pues para que se tengan claro cómo es la estructura tanto de la potencia como del logaritmo, ya que son bastante parecidos. Ahora tenemos que resolver algunos ejercicios. Logaritmo en base 27 de 3 y logaritmo en base 2 de 8. Primerito, vamos con logaritmo en base 2 de 8. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para resolver este ejercicio? Primerito, igualar a x el logaritmo. ¿Ya? Logaritmo en base 2 de 8 es igual entonces a x. Vamos a aplicar algo que se llama cambio de base de logaritmo. Esto quiere decir que nosotros vamos a dividir logaritmo del argumento, ¿ya? Dividido para el logaritmo de la base. Logaritmo del argumento, por eso se coloca log de 8, dividido para el logaritmo de la base, que en este caso la base, ¿cuál es? 2, ¿no es cierto? Entonces, logaritmo de 8 dividido para el logaritmo de 2. Vamos a usar la calculadora científica, en esa de ahí esta opción, que nos dice logaritmo de 8 dividido para logaritmo de 2. Únicamente ponemos esa opción que sí hay en la calculadora y ya les va a arrojar el resultado, que en este caso es 3. Entonces, el logaritmo en base 2 de 8 ha sido 3. ¿Qué quiere decir esto? Si yo mi base de logaritmo elevo a la potencia de mi resultado, me da el argumento, ¿no es cierto? Si yo elevo 2 al cubo y lo resuelvo como potencia, me da el argumento. 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Eso, mis estimados estudiantes. ¿Tienen alguna pregunta aquí? Yo creo que sí tienen en este momento acceso a una calculadora científica, ¿no es cierto? Si no, también pueden utilizar en el teléfono, ponen en la web calculadora científica y ahorita tenemos al alcance todos los medios para que puedan hacer los siguientes ejercicios. ¿Quién tiene alguna pregunta aquí? Me gustaría escucharlos. No me dicen nada. Listen, Sofía, dígame. ¿de dónde sale el 3? ¿Cuál? ¿Este 3 de aquí o el 3 de acá? El 3 de ese que estás señalando. Este que estoy señalando. Ya. Al llegar a este punto, ¿qué nos dice? Que vamos a aplicar el cambio de base de logaritmo. Y el cambio de base de logaritmo me dice a mí que voy a dividir el logaritmo del argumento, que es el logaritmo de 8, dividido para el logaritmo de la base, que es logaritmo 2. Por eso coloco log de 8 dividido para log de 2. Y todo esto, cuando yo aplico acá en la calculadora, después de este paso, lo que tengo que hacer es poner lo mismo en la calculadora. Log de 8 dividido para log de 2.
Y automáticamente, si ustedes hacen en la calculadora, les va a dar este resultado que es 3. De ahí sale el 3. De aplicar log de 8 dividido para log de 2. Si ponemos en la calculadora log de 8 para log de 2, me va a dar 3. De ahí sale el 3. De resolver el logaritmo de 8 dividido para el logaritmo de 2. Gracias. Ok, Sofía. Ya. ¿Alguien más tiene tal vez una pregunta? Es sencillito. Hemos identificado primerito ¿qué? El logaritmo, ¿no es cierto? Logaritmo en base 2 de 8. El segundo paso es igualar a x. Entonces, logaritmo en base 2 de 8 es igual a x. ¿X qué significa? Una incógnita o una variable que tiene o necesita ser descubierta, necesita ser despejada. ¿Ya? Entonces, para resolver lo siguiente, nos dice que tenemos que aplicar algo que se llama el cambio de base del logaritmo. Y el cambio de base del logaritmo me indica que yo tengo que dividir tanto el logaritmo del argumento dividido para el logaritmo de la base. Entonces, mi argumento en este logaritmo, ¿cuál es? El 8. Log de 8 dividido para el logaritmo de mi base. ¿Cuál es mi base en este logaritmo? 2. Entonces, dividido para log de 2. ¿Ya? En la calculadora científica ubico logaritmo de 8 dividido para logaritmo de 2 y me da 3 es igual a x. Entonces, x en este caso ha sido igual a ¿qué? A 3. O logaritmo en base 2 de 8 ha sido igual a 3. ¿Alguien me decía algo? Era yo que estaba diciendo buenas noches, que recién entro a la clase. Ok, bienvenido, buenas noches. Ya, vamos a continuar entonces con los siguientes ejercicios. Ya. Van a resolver esos ejercicios ustedes, ¿ya? Me dicen cuánto les queda en el primero, cuánto les queda en el segundo. Hola, buenas noches. Hola. Me van Hola, Hola, Caterina, dígame. hola, lo que pasa es que yo soy nueva, recién ingresé, no sé si usted sabe, y yo ahorita estoy en una lacto, pero mi lacto todavía no le hemos activado el Office, no tengo Word, nada como para realizar, entonces no sé cómo meterme aquí para realizar ese ejercicio que usted está diciendo. ¿Cómo hago? Tiene una calculadora científica. Sí, sí la tengo. Ya, puedo hacerlo en una hojita y me envía. No hay ningún... Le envío en foto, pero ¿cómo le envío? Sí, ustedes recibieron una invitación, ¿no es cierto? Entonces ahí por Sí. interno, a ese número me envían. Ya, ok. Ya, recuerden que Gracias. es actividad en clase. Ajá, recuerden que esa es actividad en clase. De ahí ustedes tienen las actividades propias de la plataforma, pues las tienen inmersas. Me imagino que ya su tutora le da la inducción acerca de Sí. la plataforma. Sí, Perfecto. las internas, sí. Profe, Dígame. profe, es que lo que pasa es que estoy en la calculadora de Google y el 4 lo deja meter entre paréntesis en el log, pero el 2 no lo deja sacar por fuera. Ya, ahora. No Ahí sé sí, cómo ni yo, sacar el porque 2. yo le hice una calculadora científica de la web y sí me dejó, sí me permitió. ¿Cómo hago para sacar el 2 del paréntesis? Y si busca en otra pestaña, de pronto una calculadora que sí le permita esta opción. Voy a buscar a ver. Sí, porque sí tienen tiempo para hacer estos ejercicios. Terminamos estos dos y van a hacer dos más todavía, porque son sencillitos. Si desean que retroceda para guiarse en el ejercicio anterior, me avisan nomás y yo retrocedo. Sí, Miss, buenas noches. Dicen, yo no puedo bajar la computadora aquí.
¿Y como para qué la va a bajar? No, no lo entiendo ahí. Para resolver eso, es que yo no tengo la computadora que usted dice. Como la calculadora. A ver, déjenme revisar si yo encuentro un link ahorita para enviarles al grupal. Profe, Dígame. yo encontré una página en la que sí se puede cambiar, o sea, que sí funciona para resolver estos ejercicios. No sé si la pueda compartir aquí en el chat para que los demás compañeros Sí, perfecto. Mejor, tengan mejor. Muchas acceso. gracias. Ya, ahí se la envié. Ya. Ahora sí trabajen con la calculadora que el compañero tan amablemente nos compartió. Me van dejando las respuestas en el chat entonces, ¿ya? En el chat también, así como el compañero envió el link, en ese chat me van dejando las respuestas de una vez de los 2 ejercicios, ¿ya? No uno por uno, porque se acumulan las respuestas luego. Listen, si tengo la respuesta, ¿dónde la mando? ¿Perdón? Si tengo la respuesta, ¿dónde la mando? Aquí al chat. Al chat para tener evidencia de la participación. Gracias. ¿Solo la respuesta? Sí, solo la respuesta. ¿Cuánto le Profe, quedó Wilmer en la... Hola? Hola.